Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Como veis, no soy Juan Carlos Rivera, tiene un problema personal, así que durante algunos episodios no estará con nosotros y os toca aguantarme a mí solito, así que espero hacerlo bien, espero que esto, como siempre, os sea interesante. Y hoy vamos a centrarnos en un tema que para todos los que nos dedicamos al mundo de la intermediación inmobiliaria, pues realmente nos preocupa. Es la captación inmobiliaria, y es que a día de hoy, desde hace ya un tiempo, la captación está siendo todo un reto para los profesionales inmobiliarios. El otro día, que fue la Academy Day de Barcelona, me presentaron a una persona que, bueno, quizá bueno, me decían exactamente, ha realizado 63 captaciones en el año 2023. Y también me decían que el año anterior había hecho más de 50 captaciones. Así que no lo pudimos evitar y fue casi un ataque directo para tratar de que estuviera en nuestro podcast y que nos dijera cuáles son sus secretos a la hora de captar estas viviendas. Así que vamos a entrar en detalle en esta entrevista para aclarar realmente qué es lo que podemos hacer todos para poder llegar, no sé si a las 60 captaciones, pero sí mejorar el número de captaciones que estamos teniendo a día de hoy. Así que, si os parece, vamos a entrevistarle y a ver qué nos dice. Pues hoy tenemos con nosotros a Raúl Romero, asesor inmobiliario de Fincas León. Así que bienvenido, Raúl, a nuestro podcast. Un placer poder compartir y un placer que me invites también. Nada, nos conocimos el otro día en la Academy Day de Barcelona, ahora veremos exactamente por qué, pero antes de nada, cuéntanos, Raúl, un poco más de ti. ¿Quién es Raúl Romero y cómo llegaste al sector? Bueno, yo llegué al sector por casualidad porque tenía un inmueble que lo tenía que vender, bueno, en ese caso lo tenía ocupado, y estuve con una amiga, me dijo, mira, yo conozco a un señor de una inmobiliaria que es muy majo. Entré a la inmobiliaria, no llegamos a un acuerdo porque, bueno, era un piso con dificultades, pero me hizo un seguimiento, me gustó, me dijo, oye, a ti el sector inmobiliario se te podría dar bien. Y hay unas formaciones gratuitas, 20, las escuchas, y bueno, y así empecé. Empecé con formaciones que la daban para unos comerciales que entraban nuevos, y ya llevo 5 años aquí en el sector. 5 años en el sector y donde el otro día, como digo, nos decían, de hecho nos presentaron de esta manera, me dijeron, oye, he conocido a un chico que ha hecho 60 captaciones el año pasado, ¿no? Si no recuerdo mal, en 2023, entiendo. 23, sí. Bueno, 63 para ser exactas. 63, un poquito más todavía. Raúl, 63, sí. supongo que muchos te lo preguntarán, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? No sé si nos lo puedes contar. Sí, bueno, yo no creo que sea cuestión de un secreto. Yo creo que es la suma de muchas, bueno, de muchas maneras de actuar. Principalmente yo, si me destaco, o es porque solo me dedico a captar exclusivas. Es decir, no trabajo en ninguna operación que no sea de exclusivas. No hay ninguna sola que sea en abierto. Y eso pues fortalece mucho la confianza cuando tú vas, y porque creo mucho en el servicio que ofrecemos y queremos, y así lo estamos contemplando, que la exclusiva es la única manera que podemos satisfacer las necesidades que tienen los clientes, en este caso los propietarios que nos tal. Pero no solo es que solo trabajo en la exclusiva, sino hay muchas cosas, es el tema también del seguimiento, no podría decir cuál es el secreto. Pues yo creo que es la suma de muchas acciones, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. También dedicarte, que solo me dedico a la captación y a la gestión de las propiedades que capto, no vendo, con lo cual mi tiempo solo está enfocado en captar. Tú Y eso pues solo trabajas con vendedores, con propietarios que quieren ahora solo con mismo vender su propietarios, vivienda, sí. ¿no? Sí, solo con propietarios, y bueno, y también los servicios que ofrecemos eh, nos puede diferenciar, que quizá para algunos sea un secreto, para mí simplemente es una diferenciación, ¿no? Al final ofrecemos servicios y para eso lo tenemos que hacer con exclusiva. No se puede trabajar en abierto. Comentarte que los 5 años que llevo no he trabajado con ninguna operación en abierto. Quiere decir que peleo muchísimo en la exclusiva. Muchos compañeros, no, yo tengo un 10, un 15, un 20% o 50. No, yo 100% exclusivas y con horarios altos. Y no todo vale, sino también el tema del precio, que digamos son las cosas
que puede, no sé, ¿no? Las mayores objeciones que pueden tener los propietarios. O sea, aquí Raúl se me ocurre, claro, si empezaste hace 5 años y siempre has trabajado en exclusiva, muchas veces se dice en el sector que a veces si comenzamos a trabajar en abierto, pues tenemos ciertos vicios que vienen del pasado y cuando tenemos que comenzar a trabajar en exclusiva, esto quizá pues nos dificulta un poco, ¿no? Esta nueva forma de proceder. ¿Tú crees que es así? ¿Crees que es difícil si hemos empezado a trabajar en abierto volver a trabajar o cambiar el trabajo a un servicio exclusivo? Mira, la verdad es que no sabría decirte porque yo no lo he vivido. No he vivido el trabajar abierto. Yo, desde el primer día, me enseñaron la importancia de trabajar con modelo exclusiva, no solo exclusiva, sino exclusiva compartida. Pues nosotros lo compartimos con todos los profesionales que trabajan de la misma manera, que es una gran diferencia. No es lo mismo una exclusiva que solo yo la voy a vender, sino que nosotros compartimos, nos gusta compartir. Creemos en que todo el mundo tiene que tener la posibilidad de vender. Si yo hubiera comenzado en abierto, pues no sé, seguro que no creería tanto en el modelo exclusivo. Y es más fácil y seguro que mucho más volumen, pero también tiene otras desventajas, que no controlas tú la propiedad, que no trabajas tú solo. Entonces, no sé si el cambio tal. Lo que sí que sé es que ahora mismo el pasar a abiertos sería un error. Y yo mismo a veces se me escapan operaciones porque no son operaciones que lo vayan a poner en muchas inmobiliarias. Pero son operaciones que por filosofía o por separaciones o porque lo lleva algún tipo de profesión abogados que no pueden trabajar con modelos en exclusiva, pues no me centro en eso, me voy a por otros que sí que necesiten de mi modelo. Entonces, el cambio de en abierto a exclusiva no te podría decir, no te podría decir la adaptación cómo sería. Lo que sí que es fácil sería adaptarte de exclusiva a no exclusiva, a trabajar en abierto. Y eso pues no es más fácil, evidentemente, trabajar en abierto. Vamos, si te parece, a ahondar un poco más en el proceso en sí, porque seguro que muchas de las personas que están conectadas ahora mismo a este podcast les gustaría saber cómo lo haces. Y yo creo que la primera pregunta sería, ¿cómo es el tipo de propiedad que sueles captar? Mira, nosotros trabajamos aquí en el Vallés, somos una inmobiliaria local, solo trabajamos en el área del Vallés, tenemos 4 oficinas y yo principalmente trabajo en una de ellas que abarca la zona de Mollet y San Fos y Martorellas. Entre estas 3 poblaciones son unos 75.000 habitantes, ¿vale? El inmueble que tenemos es residencial, tanto casas como pisos. Es pisos de todos los precios y casas de todos los precios. Son inmuebles al uso de familias que quieren vender su propiedad. Cuando hablas de todos los precios, no sé si nos puedes dar una horquilla más o menos de esos precios. Tenemos casas que acabamos de hacer en las últimas ventas, una venta de 500.000 euros, y casas de 300 y de 380, y pisos mira, esta semana también hemos hecho una venta de 145, el más barato, a 200, 240, 350. O sea, que hay variedad de Sí, hay inmuebles. variedad. De aquí se está moviendo principalmente entre 140 a 240 el tema de pisos, por norma general, siempre un piso que puede ser más barato o más caro, y el tema de casas pues están entre 300 y medio millón, de 300.000 y medio millón de euros. Esto por un lado es el perfil de las viviendas, pero creo que tiene más relevancia incluso cómo es el perfil de tus clientes, ¿no? ¿Cómo es tu cliente más o menos común que sueles trabajar? Es decir, Mira, lo he intentado especificar y así lo que llaman el cliente objetivo inicial, ¿no? ¿Cuál es mi target? Y no lo he encontrado. Es que me encuentro familias que se separan, me encuentro familias que venden porque quieren mejorar, me encuentro personas con una herencia, personas que, no sé, es muy amplio, no estoy especificado en concreto, no tengo un perfil definido, que a lo mejor es un error, a lo mejor si me centrara en incluso hacer campañas para un perfil definido, pero lo importante es la conexión, ¿no? Yo creo que también es uno de los, me imagino que iremos hablando y ya saliendo secretitos que has comentado antes, cuál es el secreto. Yo creo que una de las cosas es la conexión con las personas, indiferentemente. te iba a Sí, preguntar sí, por te iba a preguntar por ese tema, porque si tu perfil de cliente es muy diferente, al final lo que tienes que hacer, o entiendo que lo que sueles hacer sobre todo es
conectar con ese cliente gracias a que tu argumento es diferente en función de esa necesidad que tenga ese perfil, ¿no? Es decir, hablabas, por ejemplo, de separaciones, herencias o una venta más tradicional. Supongo que cada uno tendrá un beneficio distinto del servicio que tú le propones. Sí, al final es lo más importante y yo creo que también una de las diferencias que nosotros intentamos ofrecer es la personalización. Trabajamos con personas y al final las personas tienen sus necesidades y al final es un trabajo de confianza, tanto de ellos que van a depositar uno de sus mayores bienes o su mejor bien en una empresa o una persona, pues primero conocer sus necesidades, conocer. Entonces, aquí persona a persona es muy importante para mí en este negocio. De las claves. Hay veces que cuando entras por primera vez que no conoces a una persona, primero van directamente a valorar o querer ofrecer servicios. Yo primero con quién hablo, con quién es conectar con la persona. Es la clave, es la conexión. Si te parece, vamos a empezar por el proceso desde el inicio. Y es que muchos agentes inmobiliarios a día de hoy se quejan o hablan de la dificultad a la hora de conseguir contactos de vendedores. Es decir, el primer momento, ¿no? Ese, cuando a un cliente se le genera la necesidad de vender, cómo yo consigo localizar a ese cliente y sobre todo pues atraer la atención, ¿no?, de ese propietario. No sé tú qué técnicas sueles utilizar para conseguir esos contactos. ¿Puedes comentárnoslo? Sí, sí, sí. Bueno, yo intento utilizar todas las técnicas que te ofrece el mercado. No me especializo en ninguna, o me especializo en todas, mejor dicho. Entonces, desde Data Venues, que es vuestro, que ofrece particulares, Esto no está pagado, ¿eh? No lo y hemos pagado a Raúl ni nada para que lo diga, ¿eh? bueno, sí, intento utilizar todas las herramientas que ofrece el mercado. A veces también hay que decir que somos una empresa que llevamos 35 años en el sector, yo llevo 5 años, nos pasado mucho también de referidos. También tenemos un valorador en la página web donde también van entrando. Tenemos acuerdos, pues, bueno, tenemos diferentes nichos de entrada de personas que tienen necesidades de venta y el otro día estaba mirando y creo que era un 40% eran ya referidos. También es más sencillo llegar a un público referido, pero no descartamos nada. Hacemos muchísima inversión en publicidad y a veces pues el retorno también es gratificante. Y luego también uno de los nichos son aplicaciones donde personas que tienen una necesidad de vender, que se anuncia como particulares y no hay que descartarlo. Claro, en este caso, por ejemplo, entiendo que la captación en exclusiva te facilita el hecho de que vengan clientes referidos a tu agencia inmobiliaria, ¿no? Pues no lo sé. No, no sabría si por vender en exclusiva me traen referido. Lo que sí que sé es que el trato es lo que nos hace traer otras personas. Yo no sé porque no he probado el caja en abierto. Entonces, me imagino que si al final son servicios, ¿no? Si tú ofreces servicios porque puedes ofrecer servicios, a las personas están contentas y son los que luego te recomiendan. Entonces, mientras más servicios puedes ofrecer, más recomendaciones tendrás de sentido común. Y para poder ofrecer servicios de calidad, pues tiene que haber un compromiso. Y el compromiso tiene que ser mutuo por la persona y por nosotros, y se tiene que poner por escrito donde hay un compromiso de servicios. Los servicios tienen un coste. Si trabajas en abierto, pues no puedes invertir en lo que necesita y muchas veces, que es casi siempre lo que se dice una propiedad para vender. Entonces, si realmente necesitas invertir mucho dinero, pues tienes que comprometerte y de ahí el hecho del tema de la exclusiva. Es un compromiso. Totalmente. Al final hablamos de compromiso, has hablado de servicio. También entiendo que tiene mucho que ver la confianza, ¿no? La confianza entre las dos partes, no solamente que tú confíes en el cliente, sino que el propio cliente también confíe en ti mucho para dejarte ese inmueble en exclusiva. A mí es que me gusta mucho, en vez de hablar de que nosotros trabajamos en exclusiva, yo casi prefiero hablar que ofrecemos un servicio exclusivo, ¿no?, a estos clientes. Sobre todo por lo que dices de pues tener la opción de ofrecer muchos más servicios que quizás si trabajáramos en abierto. Y para mí, por eso te decía que quizá el trabajo de exclusividad que ofreces a los clientes es probable que te repercuta en el número de referidos, sobre todo porque el servicio que ofreces pues es evidentemente es de una mayor calidad, al menos la percepción, ¿no?, que puede tener el cliente. Bueno, el tema de referidos es evidente, que mientras más servicios, pero también los que no son referidos.
los que son fríos, es decir, que no te conocen de nada, que de ahí donde... Entonces, si tú no te diferencias con el resto de inmobiliarios, al final te trata como uno más. Entonces, la única manera que yo creo, bueno, con la que yo trabajo, es con mi diferenciación es que no hay un compañero en toda el área del Vallés que pueda ofrecer más que yo. Entonces, al final, cuando una persona estima su bien, dices, ¿tú irías al dentista aquel? Pongo un ejemplo, no sé, ahora mismo no me viene ningún ejemplo, pero cuando necesitamos de un servicio profesional, vamos al que mejor reputación tiene, el que más garantías te da, el que mejor trato te da. Entonces, cuando trabajas en abierto no puedes hacer eso, desgraciadamente. Es que no te diferencias de nada. Entonces, una propiedad que es tan importante, tanto para conseguir el máximo beneficio como en el menos tiempo posible, no puedes delegarla en 10 agencias que una te cobra 1.000 y hace las fotos desde el móvil y otra te cobra... No, o sea, no juzgo, ¿eh? Cada profesional tiene su taraná y tiene su manera de actuar, pero al final la profesionalidad es muy importante. Sí, de hecho hay veces que podemos ser muy buenos profesionales y no lo parecemos, ¿no? Es decir, no lo mostramos. Somos muy buenos profesionales porque tenemos muy buenos servicios y porque una vez que ya está el cliente, pues sí que el cliente es consciente de que lo somos, pero también tenemos que parecerlos desde el inicio, ¿no? Como tú decías, esos clientes fríos que no nos conocen, pues también tenemos que reflejar realmente esa profesionalidad, ¿no? Que tenemos. Sí, sí. Y la única manera es dándolo todo. Dándolo todo, Eh, efectivamente. es que hay que darlo todo, pero no solo a nivel de servicios, sino a nivel de persona, a nivel de infraestructura, a nivel de, sobre todo a nivel de empatía. Ya sabemos que este trabajo es más psicológico que a veces, pues bueno, si hay que hacerlo, pues se tiene que hacer. Si te pones el disfraz de psicólogo, pues a escuchar. Va todo unido, totalmente de acuerdo. Oye, Raúl, el otro día me quedo con lo de las valoraciones que decías de la página web, porque el otro día yo estaba en un evento en Alicante y me decían, Ismael, es que estos valoradores realmente no ofrecen una valoración realista acerca de la vivienda y entonces ellos se quejaban, por ejemplo, de valoradores como nosotros tenemos, por ejemplo, en Fotocasa, pero hay otros muchos valoradores en el mercado ahora mismo, es decir, un cliente que quiera valorar su vivienda lo puede hacer desde cualquier herramienta inmobiliaria hasta incluso alguna de banco que hay, que no voy a decir cuál, pero que todos sabemos a cuál me refiero, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿tú cómo salvas ese momento en el que quizá el valorador está dando un precio que quizá no es demasiado realista porque al final lo que coge son precios o características, mejor dicho, pues muy concretas que también, evidentemente, la experiencia que tienes tú como inmobiliario también ayuda a que el precio sea mucho mejor, ¿no? O esté mucho mejor posicionado en cuanto al mercado. Mira, una de las claves también, yo creo, que me pueden diferenciar, es que soy muy conocedor de la zona en que trabajo. No trabajo, sí que puede entrar alguna exclusiva de referidos de otras poblaciones, pero el 90% es de la zona donde yo actúo. Yo conozco bien, más o menos, por dónde se mueven las horquillas de precios. Entonces, cuando entra un valorador, lo primero que hago es llamar y corregir, porque utilizan unas referencias catastrales, unos testigos. Entonces, bueno, es un gran avance. También hay valoradores que se pueden graduar para regalar más los oídos o menos. Entonces, el tema de valoradores es un mundo, para hacer un podcast solo para hablar de valoradores. Pero lo que sí que es importante cuando entra una valoración es llamar y corregir y que sea, digamos, es como una manera de poder entrar ya a conocer a la persona. Es decir, no hay que fiarse en ningún valorador. No lo puedo decir mejor, Raúl? O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices porque además, imagínate que es verdad que está bien hecha la valoración, pero hay veces que no se tiene en cuenta, por ejemplo, unas vistas que tiene ese inmueble, ¿no? Pues no es lo mismo un Una inmueble terraza que dé, grande, por ejemplo, ¿no? Eso o que ni siquiera, esté soleado, ni siquiera las o los tasadoras, si acabados. utilizan sus herramientas, lo miden. Es decir, al final va el tasador a hacer una valoración o a hacer una tasación en este caso que sea mucho más precisa, ¿no? Tomando en cuenta estas características que pues una herramienta no va a tomar, no va a medir.
Bueno, el tema del valorador, yo siempre cuando hago una llamada de una valoración, siempre le pregunto qué le ha parecido. Primero de todo, ¿qué te ha parecido? Porque hay veces que dices, ostras, ¿cumple mis expectativas? O no, yo pensaba que tal. Y me diga lo que me diga, le doy un charco de realidad y le explico que utiliza una referencia catastral que no se ajusta muchas veces a la necesidad, que si necesita, porque el 80 o el 70, un porcentaje muy elevado son curiosos que no necesitan vender en este momento, pero si lo valoran es por algo, por lo cual lo importante es el seguimiento, ¿no? Entonces, aquí sobre todo yo pregunto si realmente necesitan tener ese valor real, porque posiblemente no se ajuste a las necesidades, o sea, a la realidad de lo que le ha dado el valorador. Y ya es una manera de poder entrar en la vivienda, ofreciendo un servicio de valoración real. Y sobre todo que importante porque ese cliente todavía no ha puesto un anuncio en ningún sitio, es decir, todavía no ha posicionado en su mente por cuánto puede vender la casa, sino que como tú decías, ¿no? Está ahora mismo revisando o analizando en el mercado por cuánto podría vender la casa, pero todavía no ha tomado la decisión. Sí, tiene inquietudes. Simplemente tiene inquietudes y hay que tratarlo como una persona con inquietudes. Con lo cual puede ser que quiera comprar una cosa o puede ser que, no sé, puede ser un tema, un inmueble familiar o, no sé, como tiene inquietudes hay que tratarlo y sobre todo, pues esto es lo importante del valorador es el seguimiento. No es tan al momento tal, sino abrirte a la persona y tener es que el tener seguimiento te hace tener un flujo de personas que de aquí 6 meses o de aquí un año se acuerdan de ti. Entonces, ya sabemos que nadie se levanta y voy a vender el piso hoy. Entonces, necesitamos un proceso de maduración importante. Y el evaluador es una clave para luego hacer buenos seguimientos. Es una herramienta más, ¿no?, que tenemos Es para una conseguir herramienta esos más. contactos. Totalmente de acuerdo. Oye, Raúl, y un tema, porque evidentemente hemos hablado de los referidos, que es un cliente que podemos decir que está un poco más calentito, es decir, que sabe cómo trabajas y por lo tanto aquí ya tenemos pues gran parte de ese argumento de discurso ya ganado, pero también es cierto que a veces pues me imagino que te tocará llamar a clientes que yo llamo fríos, ¿no? Es decir, ese cliente que a lo mejor ha puesto un anuncio en algún portal inmobiliario o que te aparece, como tú hablabas de la herramienta de DataVenus, que ahora mismo hay muchísimas herramientas que nos avisan de los propietarios que acaban de poner una vivienda a la venta. Y esos propietarios pues se resisten muchas veces en atendernos, ¿no? En atender nuestra llamada y continuar con ese contacto para poder hacer una visita. ¿Cómo te enfrentas tú a ese momento de esos clientes que están más reticentes en decirte que sí? Bueno, yo sobre todo, yo entiendo que me van a decir que no. Eso es, ya voy con la batalla perdida, como digo yo. Es decir, ya sé que me va a decir que no, porque si no, hubiera ido a un agente inmobiliario local o online incluso. Con lo cual, yo intento sacar información. Yo ya sé que me va a decir que no, pero intento sacar información. Y sobre todo saco información de por qué quiere arriesgarse a venderlo a nivel particular, con todas las consecuencias que tiene una venta entre particulares. Y a veces pues, siempre se resumen en los honorarios de la agencia, en la exclusiva y que él quiere un precio por encima. Entonces, bueno, cuando ya veo que se abre, porque a veces personas que no te dan ni la posibilidad. Y muchos son profesionales freelance que te ponen el anuncio y luego no son particulares reales. Pero al final es conocer un poco las necesidades, es preguntar y, vuelvo a insistir, hacer el seguimiento y hacer seguimiento e intentar cuando una persona habla y habla, al final te das cuenta de cuáles son las necesidades. Es muy fácil de montar. El, el, si la exclusiva no fuera un problema o si el precio no fuera o si los honorarios no fueran un problema, ¿qué te impediría trabajar con una persona que va a mirar por tus intereses? Entonces, a veces, cuando le debate las objeciones comunes, a veces se abren y se abren también la casa, también la posibilidad de entrar en la vivienda. Entonces, simplemente es intentar escuchar mucho y hablar poco. Que a veces nos Sobre cuesta, los, ¿verdad? A veces nos cuesta a ¿eh? los inmobiliarios, digo, hablar poco y escuchar Nada, mucho. porque queremos en un minuto dar toda la información posible, cuando en un minuto tenemos que escuchar la máxima información posible para luego poder y dejarte una ventana abierta, una puerta abierta. Y, muy pocas veces me dicen, no, inmobiliario, me cuelgan el teléfono. A mí
por lo más general, si le tratas con educación y como tú la has llamado 15 veces, 15 personas como tú, la cuestión es qué le puedes dar tú, qué le puedes ofrecer tú a esta persona que de entrada no confía en los profesionales inmobiliarios. ¿En qué te diferencias? Entonces, yo siempre lo digo, es el trato. Escucharles, ver cuáles son sus necesidades, debatirles sin ir al cuello, sin ser agresivo, todo lo contrario, intentármelo ganármelo como persona, porque al final es persona a persona con la que vas a tratar. Entonces, al final se abren también. También se cansan de los malos resultados que tienen entre ellos. Evidentemente, siendo una propiedad que no necesitan un agente inmobiliario, pues ellos mismos se la saben gestionar y tienen contacto con el notario. Bueno, también estamos para cubrir una necesidad. Y esta necesidad, a veces, entre ellos, de particulares, se la cumple. Mal, a veces bien. Entonces, ese es nuestro mayor competidor. No, nosotros lo tenemos claro, que nuestro competidor no es la inmobiliaria al lado que, que cobra menos que nosotros, sino nuestro competidor es entre particulares. Entonces, cuando tú ofreces un servicio como una alianza para ellos, pues oye, te ven de otra manera. Pero todo es difícil, ya lo sabemos, que no es una cosa sencilla, no hay una varita mágica, no hay una fórmula, es mucho trabajo, mucho seguimiento, mucho esfuerzo, mucha inversión, muchos leads. Se sabe que no que es trabajo en el inmobiliario. Nos ganamos hasta el último honorario de lo que lo facturamos a nuestros propietarios. Y comentabas antes que muchas agencias inmobiliarias ofrecen lo mismo. De hecho, es una de las principales objeciones que nos ponen esos vendedores, ¿no? Cuando ya les llamamos o cuando finalmente conseguimos una visita, nos dicen, bueno, es que me han ofrecido lo mismo, ¿no? Otros agentes inmobiliarios. ¿Dónde está la diferenciación o cómo tú salvas esta objeción de cara a ese propietario que te dice esto, ¿no? Yo estoy convencido que ninguna inmobiliaria de por aquí del Vallés, porque es donde trabajamos, ofrece lo mismo que ofrecemos nosotros. Eso lo tengo claro. Algunas puedan ofrecer un modelo de exclusiva compartida similar a nosotros, pueden ofrecer horarios, incluso servicios similares a nosotros, pero nuestra gran diferenciación es que lo ofrecemos todo. Y no todas las inmobiliarias lo ofrecen todo. Entonces, si una persona, incluso yo cuando voy a las presentaciones a conocer a una persona, yo le pongo todos los servicios por escrito y le dejo 4 columnas para que mire 4 inmobiliarias, a ver si hay alguna que ofrece todos los servicios que ofrecemos nosotros, para que pueda comparar abiertamente. Es decir, pues yo sé que es una decisión muy importante confiar tu vivienda en una inmobiliaria. Entonces, a veces, a nivel de reconocimiento, a nivel de posicionamiento de Google o las reseñas, a veces te vienen por ahí, pero otras veces te viene una llamada fría. Entonces, ¿por qué te van a dejar a ti y no a otra? Y yo lo dejo claro, por todos estos servicios que les detallo, donde yo me comprometo a cubrirlos. Y es fácil porque luego va a otra inmobiliaria con la misma plantilla que yo llevo y dices, pues esto no lo ofrecen, o sea, pues esto no lo ofrecen, pues esto no lo ofrecen, pues esto no lo ofrecen, pues esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Entonces no ofrecen todo lo mismo. O sea, los particulares, los propietarios, piensan que todos los agentes inmobiliarios ofrecemos lo mismo. Tanto trabajan abierto como que trabajan en exclusiva o exclusiva compartida, pero no es verdad. No es verdad. Sobre todo ya en la diferenciación del trato es muy importante. Y fíjate que, Raúl, no es por regalarte los oídos, es porque te doy mi feedback, ¿no? Escuchándote, es por la seguridad que transmites cuando lo comentas. O sea, quiero decir, hay veces, por ejemplo, yo el otro día en el Academy Day de Barcelona lo comentaba, yo a veces creo anuncios ficticios en los portales para saber exactamente, oye, cómo nosotros, los inmobiliarios, nos enfrentamos a una llamada de captación, ¿no? Porque esto me sirve a la hora de hacer los cursos. Y a veces percibo cierta inseguridad por parte de ellos, es decir, o dan por tirada la toalla, o consideran que tienen que hacer la llamada rápido y muy escueta en lugar de buscar información. Y en este caso, por ejemplo, yo lo que percibo de ti es que tienes muy claro cómo es el proceso, que es probable que un cliente te diga que no, pero que no pasa nada, ¿no? Y eso, evidentemente, transmite seguridad a tu cliente y te hace conseguir lo que dices. El tema de la llamada fría es compleja, pero yo cuando he dicho antes que ya sé que de entrada me va a decir que no, eso forma parte el no, forma parte de esa actividad y no pasa nada. Simplemente es una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí, evidentemente, cuando una persona entra por la puerta, ya sabe que quiere una agencia inmobiliaria, pero cuando lo pone por internet ya se sabe que lo quieren intentar gestionarlo. Simplemente
Es tan sencillo como encontrar los miedos que tiene esta persona o las necesidades y cubrírselas. Porque se la puedes cubrir y también entender de que no vas a tocar la campana de las 10 llamadas que tú hagas al día. No, es así. Hoy no, pero también hay que entender que lo que hoy es no, mañana es sí. Entonces simplemente es, bueno, es a base de mucho trabajo y dejar puertas abiertas. Dejar la puerta abierta es lo más importante. Ahora estamos creciendo aquí en nuestra inmobiliaria y me han delegado la formación de un compañero que dice, o sea, que si me dicen que no por teléfono. Digo, tú tienes que tener 3 principios claros. Uno, de que te van a decir que no siempre que no. No tengas miedo, porque ya te van a decir que no. Evita ese miedo. Luego, el segundo objetivo que tienes que tener es dejar la puerta abierta. Nunca te la cierres tú o mucho que te diga dejar la puerta abierta. Y tercero, intenta, porque a veces no lo intenta forzar, intenta entrar en casa. ¿Vale? O sea, es decir, ten claras esas 3 bases, digamos, el circuito, pero intenta entrar en casa. Porque muchos agentes inmobiliarios ya van que no me decir que no y no. Ojo, que se entren en las casas. Y si eres de los primeros, más posibilidades tienes de llevarte la explosión. Claro, nos estamos centrando mucho en ese primer momento, que evidentemente yo creo que es el más complicado, pero desde el momento en el que generamos un contacto con ese cliente hasta que finalmente firma el encargo, el proceso a veces es bastante largo. ¿En dónde te encuentras tú alguna otra barrera que complique un poco el resto de ese proceso hasta conseguir el sí del cliente? ¿Dónde crees que quizá los inmobiliarios suelen tener pues un stop, ¿no? Un stopper ahí o una, como te decía, una barrera para poder continuar con el proceso, y cómo la sueles saltar tú, cómo la sueles salvar? Bueno, yo creo que digamos las 3 objeciones que tiene todo propietario cuando ya les he explicado la exposición de servicios es el precio, que ellos piensan que vale una cosa y la realidad del mercado es otra. Ese es unas grandes objeciones. Otro es el modelo de exclusividad compartida, que pues, es decir, la gente pues, no está 100% segura de confiar 6 meses en una agencia. Y luego el otro es el tema de horarios. Pero cuando cobras honorarios elevados, realmente pues es una objeción. Pero bueno, son las 3 objeciones. Entonces hay que debatirlas. Hay que argumentarlas y hay que transmitirle que es, como ya, digamos, cuando llega un momento que no hay nuevas objeciones. Todas son las mismas. Y déjame que te Entonces, pregunte, déjame que te pregunte, Raúl, cómo salvas la de los honorarios, que quizás es la más común, ¿eh? Es decir, al final es verdad que la del precio, la de exclusiva, etcétera, pero llega un momento en el que todos nos enfrentamos a que todo servicio tiene un valor, ¿no? Tiene un coste. ¿Cómo te enfrentas tú a esa situación? mira, nosotros trabajamos todas las propiedades, todas, entre un 4 y un 5%. O sea, no hay otra posibilidad de un 4%. O sea, o trabajamos al 4 o trabajamos al 5, con un mínimo de 7.500 euros masiva. ¿Vale? Es decir, que nosotros no somos de los más caros del sector. Aquí, contigo, de la zona de trabajo. Aquí hay inmobiliarias que cobran 3.000 euros, hay inmobiliarias que cobran 2.000 y hay inmobiliarias que se anuncian por internet y no cobran. Entonces nosotros partimos que somos los más caros, de los más caros. No hay nadie que cobre más que nosotros. Por aquí, por esta zona. Pero también el tema de horario se justifica porque también somos los que más ofrecemos. Si tú quieres lo máximo para tu mejor bien o uno de tus mayores bienes, si quieres lo máximo, te podemos ofrecer lo máximo. Si quieres empezar a restar servicios, hay unas inmobiliarias que empieces a restar y al final casi te van a pagar por ponerle la casa con ellos en venta. Entonces, al final, el tema de horarios es como todo. Cuando tú compras algo que está o que la calidad se paga. Nosotros entendemos que la calidad se paga en todo en la vida. Entonces, si tú quieres comer bien, pues tendrás que pagar bien. Si quieres comer mal, pues hay cadenas, no vamos a dar publicidad, que comen barato. Pues igual aquí, pero si tú quieres que tu propiedad tenga un buen reportaje fotográfico, esté en todos los medios de manera destacada, tengas posicionamiento en redes sociales, tengas un montón tengas prensa escrita, revistas locales, publicidad exclusiva para tu vivienda, incluso revistas de alto standing, tienes que pagar.
Y eso es innegociable. Y tenemos el margen del 4 al 5, depende de los propietarios. No, pero no depende de los propietarios porque depende del trabajo de los propietarios. Claro. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Raúl, no quería terminar esta entrevista sin hacerte dos preguntas. Una es, sé que ya has trabajado siempre, como tal y como nos has indicado en esta entrevista, que siempre has trabajado en la misma zona, pero ¿crees que tu forma de trabajar podría ser extrapolable a zonas más grandes, a grandes ciudades? Evidentemente, hay muchas empresas como la nuestra que trabajan en ciudades grandes y le van de maravilla, mucho mejor que nosotros. Con lo cual, al final, si te conviertes en un experto en la zona, te especializas en zonas concretas, tienes posicionamiento, haces campaña con el vecino, al final el trabajo da igual que sea en una población en 3 poblaciones que en total son 75.000 habitantes, que en un código postal, por ejemplo, de Barcelona, que son 50.000, solo uno. Entonces, no hay ningún tipo de diferencia. Yo al final es el modelo. Eh, sí que es verdad que en grandes ciudades puede ser que haya más competencia, pero también hay más posibilidades, también hay más oportunidades. También te dan más, la competencia también te hace ser mejor, te hace sacar más recursos. Entonces, eh, yo creo que es matemático. Haces un buen trabajo aquí, lo puedes hacer en cualquier ciudad. Hablo de ciudades de España, de ciudades españolas. Fuera de España no conozco el sector, pero me imagino que, bueno, yo sé que en Estados Unidos, sí, bueno, pues por las referencias que tengo, trabajan bastante similar a nuestro modelo de trabajo, pero no por ser local tengo más éxito, yo creo que todo lo contrario. Va a ser una población más pequeña, tengo menos oportunidad que una ciudad grande. Y vamos con la última. Como ya sabes, Fotocasa Pro Academy es un proyecto de formación y sí que nos gustaría, desde tu punto de vista, que nos comentaras qué recomendarías a las personas que están conectadas a este podcast para mejorar en su desarrollo profesional. Bueno, primero de todo, que crean un poco en lo que hacen, tanto si trabajan abierto como que no, que lo den todo. Y para darlo todo, pues la capacitación es importante. Entonces hay que estar formándose constantemente en este sector. Salen muchas herramientas, muchísima formación que tenemos que aprenderla y no nos queda otra si queremos estar a la última. Porque el tema, por ejemplo, unas cuantas exclusivas entra por el evaluador. Es una herramienta que le llevamos utilizando 1 año y medio o 2. Son herramientas que van saliendo, hay muchos big data que te pasan de información. Hay que estar al día en la formación y vosotros en este caso pues sois un punto importante, un punto de referencia, sobre todo porque hay formaciones gratuitas de mucha calidad y es imprescindible. El tema de las formaciones es imprescindible y también rodearse de otros profesionales, de buenos profesionales del sector también, porque a veces cada uno tiene sus truquitos, sus recomendaciones que aprendes. También es importante conocer a la competencia para saber cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. De ahí te puedes diferenciar, pero el tema de la formación hoy en día es muy importante. Y en pocas inmobiliarias, por tema de costes, se permite un programa formativo para los trabajadores. Y eso es una lástima. Y aún así, hay gratuitas que tampoco quieren invertir las horas productivas. Pero sí, pero estoy súper de acuerdo contigo en lo que dices, que hay formación gratuita como la nuestra, hay otras formaciones evidentemente que son súper interesantes, pero también aprender de los otros, porque en mi caso, por ejemplo, yo gracias a vosotros aprendo cada día, así que evidentemente me quedo con ese consejo y agradecerte evidentemente que hayas participado en este podcast, que nos hayas dado algunas claves de cómo tú haces ese proceso de captación y que seguro que nuestros oyentes y nuestros viewers pueden aplicar a día de hoy. Así que 1.000.000 de gracias, Raúl. A ti por invitarme y por poder Placer. compartir y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos, a servicio. Pues te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un saludo. Chao. Bueno, pues la verdad es que ha sido para mí todo un gusto escuchar a Raúl. Creo que deja muy claro realmente qué es lo necesario a la hora de argumentar por qué somos necesarios para esos propietarios que quizá en un momento pues se encuentran reticentes a la hora de colaborar con nosotros. Y es que, como vemos, cada vez la personalización es más importante. Él nos hablaba de que
bueno, pues que no tiene un segmento de clientes concreto, sino que pues trabaja con viviendas tanto de 100.000 como de más de 500.000 euros, que su perfil de cliente también es distinto y que tiene unas necesidades pues muy diferenciadas, ¿no? Y es que no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una herencia que con una venta más tradicional o con dos clientes que están teniendo ahora pues un momento en el cual se están separando. Para mí el secreto es ese, es personalizar y sobre todo tener en cuenta que cada cliente se encuentra en un momento diferente. Por lo tanto, es probable que cada uno de ellos obtenga unos beneficios del mismo servicio, beneficios distintos del mismo servicio que le vamos a ofrecer. Así que os recomiendo que lo volváis a escuchar este episodio si realmente queréis mejorar las captaciones y si no, pues ya sabéis que como siempre tenemos Fotocasa Pro Academy que os ayuda semana a semana a mejorar en captación y también en otros temas como los legales, fiscales, etc. Nos vemos la semana que viene. Espero que os haya parecido, como os digo, interesante este podcast y que tengáis muy buena semana. Cuidaos mucho. Chao.